Hola compañeros, ¿cómo están? En el video anterior terminamos de ver la unidad 2 de farmacocinética y en este video vamos a comenzar con la unidad 3 de farmacodinamia. Como vimos en las definiciones en la unidad 1, que eran de puras definiciones de farmacología, vimos las divisiones de la farmacología. Dijimos que la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. De eso se trata la farmacodinamia y vamos a empezar con el tema 3.1 de esta unidad 2 de farmacodinamia, que se llama mecanismos de acción de los fármacos. Y para ello vamos a revisar conceptos que seguramente conocemos, pero que hace falta reafirmar para entender bien los conceptos fundamentales de la farmacodinamia. Bien, como vienen en los apuntes de la plataforma, casi todos los fármacos, la gran mayoría de los fármacos, actúan interaccionando con macromoléculas específicas del organismo. Es decir, los fármacos no actúan al azar, no administramos un fármaco y ejerce un efecto sin, mediar una interacción específica. Van a interactuar los fármacos con macromoléculas específicas de las células de los tejidos y esa interacción va a modificar la función de esas macromoléculas que están en las membranas de las células y de los tejidos, y después de interaccionar con esas macromoléculas, estas macromoléculas van a iniciar los cambios bioquímicos y fisiológicos que van a constituir la respuesta al fármaco. Primero, la interacción del fármaco con las macromoléculas de las membranas celulares van a desencadenar una serie de eventos bioquímicos intracelulares y luego todas las células de ese tejido que han interaccionado con el fármaco van a dar la respuesta fisiológica del fármaco. Es decir, por ejemplo, podría ser un aumento del ritmo cardíaco, una contracción muscular, aumento del volumen de orina formado, el aumento de la frecuencia cardíaca. Todas esas son respuestas fisiológicas derivadas de los efectos bioquímicos intracelulares que desencadena el fármaco en todas las células de un órgano o de un tejido. Bien, vamos a hablar ahora de receptores. Hablábamos hace un ratito que los fármacos no actúan al azar, sino que interactúan con macromoléculas específicas del organismo. Y en general, estas macromoléculas con las cuales interactúa o interacciona el fármaco se les llama receptores. Los receptores son sitios de unión de sustancias endógenas naturales de los seres vivos, como son las hormonas y los neurotransmisores. Es decir, los receptores que están en los organismos no están ahí para que se unan los fármacos que los diseñó el hombre después del año 1900 o un poco antes de 1900 ya habían algunos fármacos, y en ese entonces, antes de 1900, no sabían que los fármacos interactuaban con receptores, pero los receptores están ahí, son macromoléculas que reciben la unión de sustancias que nosotros secretamos, que son las sustancias, lo que le llamamos ahí en la definición, sustancias endógenas naturales. Y entre ellas tenemos las hormonas
y los neurotransmisores, pero también podemos hablar de factores de crecimiento, de autacoides, todas esas sustancias que se les pueden llamar ligandos naturales, van a interactuar con estas macromoléculas que son los receptores. Bien, ahora viene un concepto en sus apuntes que es muy importante que lo subrayen en amarillo, muy importante que lo marquen con marcador. La mayoría de los receptores, la gran mayoría, son proteínas. Ejemplos de receptores: los receptores que mencionábamos hace un momento, los receptores de hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento. Ejemplos de hormonas tenemos las hormonas tiroideas, las hormonas esteroides, las hormonas gonadales, las hormonas de la corteza suprarrenal, es decir, los corticosteroides, cortisol y aldosterona, las hormonas que produce la hipófisis. Todos esos son hormonas y generalmente son sustancias endógenas que actúan a distancia y actúan sobre receptores en diversos tejidos del organismo. También hay receptores de neurotransmisores. Ejemplos tenemos la acetilcolina, el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, las catecolaminas, norepinefrina y epinefrina, los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático, otras aminas neurotransmisoras como la dopamina, la serotonina y la histamina. Hay aminoácidos excitadores que funcionan como neurotransmisores, como el glutamato y el aspartato, y hay neurotransmisores inhibidores que también actúan como neurotransmisores, que son el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, y la glicina. Bien, y también hay receptores de factores de crecimiento, como por ejemplo el muy conocido el EGF, ¿verdad? El Epidermal Growth Factor o factor de crecimiento epidérmico. Bien, entonces la mayoría de los receptores son proteínas y como ejemplos típicos, los más comunes que conocemos y nos gusta verlos incrustados en la membrana celular son las proteínas integrales que atraviesan la membrana de lado a lado y son los receptores típicos, receptores de hormonas, de neurotransmisores y de factores de crecimiento. Esos son los receptores típicos. Pero también se consideran receptores otras proteínas que no son proteínas integrales de membrana. Por ejemplo, las enzimas de vías metabólicas, como por ejemplo las del ciclo de Krebs, que ustedes saben que inicia cuando el piruvato entra a la mitocondria y suceden una serie de reacciones enzimáticas que van a dar lugar a diferentes compuestos y en cada una de las reacciones se van a ir generando moléculas de ATP. Todas esas enzimas en el relojito metabólico del ciclo de Krebs también se les puede considerar receptores. ¿Por qué? Porque unen sustratos y se puede llegar a inhibir la unión de esas enzimas con esos sustratos interrumpiendo el ciclo de Krebs. Entonces, toda proteína que sea capaz de unir un sustrato, como es en el caso de las enzimas, también se les considera receptores. E incluso se les considera receptores porque hay fármacos que las pueden inhibir. Y también es el caso, por ejemplo, de las enzimas reguladoras, como por ejemplo la acetilcolinesterasa. ¿Por qué le llamamos enzima reguladora? Porque bueno, la acetilcolinesterasa es la única enzima capaz de terminar con el impulso nervioso parasimpático, como degradando a la acetilcolina en las hendiduras sinápticas y en las uniones neuromusculares. Si se bloquea esta enzima, obviamente la concentración de acetilcolina en las hendiduras sinápticas y en las uniones neuromusculares aumentaría hasta llegar a niveles tóxicos, perjudiciales para el organismo, incluso para la vida del ser vivo. Y de hecho hay
compuestos que inhiben el sitio activo de la acetilcolinesterasa, tanto de forma reversible, que no son tan dañinos y pueden tener usos terapéuticos, como de forma irreversible, que en ese caso sí tienen efectos tóxicos. Entonces, las enzimas reguladoras, como se les pueden unir un sustrato como es la acetilcolina y se le pueden unir al sitio activo inhibidores, también se le considera receptores. También se consideran receptores proteínas que intervienen en procesos de transporte, por ejemplo, y cuando vimos el transporte activo pusimos como ejemplo la bomba de sodio y potasio, también conocida como ATPasa de sodio y potasio. Esta es una proteína transportadora con actividad enzimática de ATPasa, es decir, que rompe el ATP para generar energía y poder realizar el transporte en contra del gradiente de concentración. Y transporta sodio hacia dentro de la célula, potasio hacia afuera, transporta sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia dentro de la célula en contra del gradiente de concentración. Estas proteína transportadora también se le considera un receptor, porque tiene un sitio catalítico donde une ATP para degradarlo y producir energía, tiene un sitio de unión de sodio para sacarlo fuera de la célula y tiene un sitio de unión de potasio para meterlo dentro de la célula. Tiene sitio de unión de ligandos y también incluso hay fármacos que la inhiben, que pueden inhibir a la ATPasa de sodio y potasio. Por ejemplo, la digoxina es un inhibidor de la ATPasa de sodio y potasio cardíaca. E incluso las proteínas que tienen funciones estructurales pueden llegar a unir ligandos, ya sean naturales o fármacos. Y, por ejemplo, tenemos la tubulina. La tubulina, pues todos la conocen, es la proteína monomérica que se polimeriza para constituir los microtúbulos, y que los microtúbulos son muy importantes, entre otras funciones podemos hablar de una muy importante como es la mitosis, ya que los filamentos que componen el uso acromático y que constituyen las guías para que los cromosomas puedan migrar a los polos durante la división celular están constituidos por tubulina. Y la tubulina, para polimerizarse, necesita de calcio. El calcio, cuando se une a estos monómeros de tubulina, permite que los monómeros se polimericen. Entonces, como unen calcio, también se pueden considerar receptores este tipo de proteínas estructurales. Y además hay fármacos que también pueden interactuar e impedir esa polimerización de los microtúbulos. Habrán oído hablar de la colchicina, que inhibe la polimerización de los microtúbulos y por lo tanto no se forma el uso acromático y se interrumpe la mitosis celular. Entonces, todas estas proteínas, aunque no sean proteínas transmembranales típicas que conocemos como receptores con un dominio externo para la unión del ligando y un dominio interno para interactuar con proteínas Gs, esos son los receptores típicos. También se consideran receptores otras proteínas que pueden unir ligandos naturales o fármacos diseñados como el ser humano, como dijimos, las enzimas, las proteínas de transporte e incluso las proteínas estructurales. Bien, dijimos que la mayoría de los receptores son proteínas, pero además de las proteínas, algunos fármacos pueden interactuar con los ácidos nucleicos de las células. Permítanme un momento porque ya se me secó la garganta. Entonces, algunos fármacos pueden interactuar con los ácidos nucleicos de las células. Obviamente, ¿qué características deben tener estos fármacos?
Estos fármacos deben ser liposolubles para poder atravesar la bicapa lipídica de la membrana celular, viajar por el citoplasma, atravesar la membrana nuclear, que será más sencillo que la membrana celular, puesto que la membrana nuclear tiene poros más grandes. ¿Por qué? Porque la membrana nuclear debe tener poros más grandes para permitir la salida de macromoléculas, como por ejemplo moléculas de RNA mensajero, que deben salir a los ribosomas del retículo endoplásmico y otras moléculas que puedan salir del núcleo. Entonces, estas moléculas, estos fármacos que interactúan con los ácidos nucleicos de las células son liposolubles para que puedan atravesar fácilmente la bicapa lipídica de la membrana celular, atraviesan la membrana nuclear con mayor facilidad y llegan al núcleo para interactuar con el DNA, ya sea para reprimir o desreprimir la síntesis de una proteína que puede ser esencial para la vida de la célula. Entonces, estos fármacos dan lugar a una inhibición del crecimiento y la reproducción de las células, que es muy común que se utilice este tipo de acciones en la quimioterapia de las enfermedades neoplásicas. Aunque no son, como ustedes saben, no son tan inofensivos este tipo de fármacos, puesto que las células cancerosas son muy parecidas a las células normales y es muy difícil diseñar un fármaco que ataque solamente a las células cancerosas, que son tan parecidas a las células normales, y es por eso que estos fármacos quimioterápicos generalmente funcionan como una especie de bombas atómicas, o sea, matan tanto células cancerígenas como células buenas. Bien, pero esto es una muy pequeña porción de receptores que interactúan con fármacos, que son los fármacos que interactúan con ácidos nucleicos y que digamos que la proporción es muy pequeña de receptores en ácidos nucleicos en comparación a los receptores proteicos. La mayoría de los receptores son proteínas, pero también los ácidos nucleicos con algunos fármacos funcionan como receptores. Bien, ahora vamos a hablar de un concepto muy importante. Vamos a hablar de fármacos agonistas y antagonistas. Como les dije hace un momento, el grupo más importante y el grupo más clásico de receptores de fármacos son estas proteínas transmembranales, proteínas integrales que atraviesan la membrana de lado a lado y que generalmente actúan como receptores de compuestos reguladores endógenos, principalmente hormonas y neurotransmisores. Ahora bien, la definición de agonistas. Los fármacos que se unen a receptores fisiológicos para imitar los efectos de los compuestos reguladores endógenos se les llama agonistas. Es decir, vamos a poner un ejemplo de un agonista. Primero vamos a poner un ejemplo de una sustancia endógena natural que actúa sobre un receptor fisiológico. Vamos a suponer que hablamos del músculo cardíaco, donde encontramos receptores beta-1 adrenérgicos. Cuando la adrenalina, que es nuestra sustancia endógena, se libera y interactúa con los receptores beta-1 adrenérgicos del músculo cardíaco, se incrementa la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. Esa es una sustancia endógena natural que produce un efecto fisiológico. Ahora bien, el ser humano ha diseñado un fármaco que se le llama isoproterenol. Y el isoproterenol también se une a los receptores beta-1 adrenérgicos del corazón y aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca, uniéndose al mismo receptor y activando el mismo mecanismo de acción intracelular. Cuando es activado
el receptor beta 1 adrenérgico por la adrenalina, que es nuestra sustancia endógena, bueno, el receptor beta 1 adrenérgico está acoplado en forma estimulatoria a la adenilactociclasa. Y cuando se une, el receptor beta 1 sufre un cambio conformacional y en su dominio interno interactúa con una proteína GS estimulatoria, que a su vez se va a disociar tiene 3 subunidades, la proteína G, que se llama así porque tiene actividad GTPásica, se va a romper en 2 partes, la subunidad beta-gamma y la subunidad alfa con GTP, que va a ser la que encargada de activar a la adenilactociclasa, que va a empezar a convertir, después de su activación, va a empezar a convertir el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el mensajero intracelular o segundo mensajero, porque el primer mensajero es la adrenalina, ¿verdad?, la hormona, y este segundo mensajero o mensajero intracelular se va a unir a unas enzimas fosforiladoras, que es la familia de enzimas de las PKAs, o proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico, que a su vez van a fosforilar a otras proteínas reguladoras del metabolismo celular. Y todo eso lleva al aumento de la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca, cuando todas las células del músculo cardíaco activadas por la adrenalina funcionan en conjunto como si respondieran a una acción orquestal para llevar a cabo el aumento de la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. Eso es lo que hace nuestra sustancia endógena natural. El isoproterenol, que es un ligando diseñado por el ser humano para unirse a receptores beta 1 adrenérgicos, produce exactamente el mismo efecto bioquímico intracelular al unirse a los receptores beta 1 adrenérgicos. Y el efecto fisiológico que produce también es el mismo que la adrenalina. Entonces, el isoproterenol es un fármaco agonista. Por eso, la definición, los fármacos que se unen a receptores fisiológicos para imitar los efectos de los compuestos reguladores endógenos se llaman agonistas, como el ejemplo del isoproterenol que les acabo de dar. Vamos ahora con la definición o el concepto de antagonista. Otros fármacos, como pueden ver en sus apuntes, se unen a los receptores, pero no simulan los efectos de la unión del compuesto endógeno, sino que la interfieren. Por ejemplo, compitiendo por el sitio de unión del agonista. Vamos a ver cómo es esto. Otros fármacos se unen a los receptores, pero no van a imitar, no van a producir los efectos de la unión del compuesto endógeno, por ejemplo el de la adrenalina, sino que van a interferir con esa acción de la adrenalina, por ejemplo compitiendo por el sitio de unión del agonista, que es la adrenalina, que es el agonista natural, o el isoproterenol, que es el agonista diseñado por el ser humano. Vamos a poner el mismo ejemplo del músculo cardíaco, donde tenemos receptores beta 1 adrenérgicos, donde ya sabemos que la adrenalina aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca a través de activar el receptor beta 1 adrenérgico, que al activarse produce la serie de eventos bioquímicos intracelulares que ya mencionamos. El ser humano también diseñó un fármaco que se llama, el primero de todos los beta bloqueadores fue el propranolol. Luego han venido el metoprolol, el atenolol, el nadolol, el pindolol, el betaxolol, en fin, todos esos fármacos terminados en lol constituyen la familia de beta bloqueadores, o lo que es lo mismo, antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. Pero el propranolol fue el primero de ellos. ¿Qué es lo que hace el propranolol sobre el receptor beta 1 adrenérgico del músculo cardíaco? Pues simplemente se une en el sitio de unión del receptor, que es el mismo sitio de unión de la adrenalina o del isoproterenol, que es un agonista, e impide que la adrenalina
se una al receptor beta 1 para activar esa serie de eventos bioquímicos intracelulares. Por lo tanto, el propranolol nada más tapa el sitio de unión del agonista, de la sustancia endógena natural que es la adrenalina. No reduce por sí mismo la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca, sino que al impedir la acción aceleradora del ritmo cardíaco de la adrenalina, sucede el efecto opuesto. Por eso en la definición dice, estos compuestos que por sí mismos no tienen una actividad reguladora intrínseca, pero que ejercen sus efectos al inhibir la acción de un agonista, como por ejemplo la adrenalina, reciben el nombre de antagonistas. ¿Qué quiere decir que un antagonista no tiene una actividad reguladora intrínseca? Vamos a comparar agonista y antagonista. Un agonista o una sustancia endógena natural como la adrenalina sí tienen actividad reguladora intrínseca. ¿Por qué? Porque la adrenalina o el isoproterenol tienen la capacidad de unirse al receptor beta 1 adrenérgico y en esa interacción producir un cambio conformacional en la estructura de la molécula del receptor beta 1 para que éste se pueda acoplar a las proteínas GS. Ese cambio conformacional está dado, empieza la actividad reguladora intrínseca de los agonistas o de las sustancias endógenas naturales. En cambio, un antagonista se une en el mismo sitio de unión de la adrenalina sobre el receptor beta 1, pero no produce ese cambio conformacional en la estructura de la molécula del receptor, de manera que no puede activar a la proteína GS, no puede echar a andar a la proteína GS. Digamos, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer una analogía. Un agonista es una llave que entra en una cerradura y que puede mover el pestillo de un lado para otro, de manera que podemos dejar la puerta abierta sin llave o la podemos cerrar, pero podemos dar vuelta el mecanismo de la cerradura. Un antagonista es como una llave que entra en la cerradura, pero que no mueve el pestillo, pero que impide que la llave, que sí lo puede hacer, entre en la cerradura, digamos que nada más bloquea. Por lo tanto, los antagonistas no tienen una actividad por sí misma, no podemos decir que el propranolol disminuya el ritmo cardíaco directamente, sino que lo hace indirectamente, bloqueando el sitio de unión del agonista, que sí puede acelerar el ritmo cardíaco. Al no haber muchos receptores beta 1 activados por la adrenalina, que es la que acelera la frecuencia cardíaca, al haber menor porcentaje de receptores beta 1 activados por adrenalina, disminuye el ritmo cardíaco. Y hay que tener mucho cuidado con el uso del antagonista, porque si le dan grandes dosis de beta bloqueador y bloquean gran parte de los receptores beta 1 del músculo cardíaco, pues lo más probable es que le produzcan una bradicardia, incluso hasta un paro cardíaco, ¿verdad? Espero que haya quedado bien claro el concepto de agonista y antagonista. Vamos a hablar ahora del siguiente tema, que es la relación estructura-actividad de los fármacos. Y vamos a empezar con el concepto de afinidad. ¿Qué es la afinidad? Bueno, la afinidad es lo mismo que conocemos normalmente en sociedad en cuanto a afinidad con otra persona, una afinidad de tipo social. Generalmente interactuamos con gente con la cual compartimos ideas, compartimos gustos, y en el caso de la afinidad química es algo parecido. La afinidad en sí, la afinidad química, es la capacidad que tiene una molécula para combinarse con un receptor. Mientras más afinidad tenga esa molécula para combinarse con el receptor, la unión va a ser mejor
y va a ser mejor la actividad intrínseca que desencadene. Es decir, va a ser mayor la capacidad de activar al receptor para que éste interactúe con proteínas G o con enzimas o con proteínas GQ o con cualquier otra molécula intracelular, y va a ser más eficiente la cadena de reacciones bioquímicas intracelulares que desencadenen. A mayor afinidad va a haber mejor combinación química del sitio de unión del receptor con la molécula, que es el ligando, y por lo tanto esa mejor unión va a activar mejor al receptor y va a ser mejor la actividad bioquímica intracelular que se desencadene por esa unión de mayor afinidad. Digamos que a mayor afinidad del ligando por el receptor, mayor va a ser la actividad intrínseca que desencadene ese ligando, y llamamos a actividad intrínseca a la eficiencia de las reacciones bioquímicas intracelulares que se desencadenan por la unión del ligando al receptor. Y bien, ¿de qué depende la afinidad de un fármaco por su receptor? Si decimos que se tienen que unir bien, embonar bien para activar mejor al receptor, entonces la afinidad de un fármaco por su receptor y su actividad intrínseca, que es la eficiencia de las reacciones bioquímicas intracelulares que se produzcan después de esa unión, dependen exclusivamente de la estructura química, del fármaco. El fármaco tiene que tener una estructura química específica para embonar bien, para embonar perfectamente en el sitio de unión del receptor y poderlo activar, poder producir ese cambio conformacional en la estructura de la molécula del receptor para que pueda activar la serie de reacciones bioquímicas intracelulares. Mientras mejor se una, y para esto tiene que haber estudios farmacológicos de estructuras moleculares que tienen que ver que el fármaco embone lo más perfectamente en el sitio de unión del receptor. Y obviamente el primer fármaco que se diseña no lo va a activar tan bien. Por eso hay fármacos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y hasta de cuarta generación. Porque los farmacólogos hacen estudios de las moléculas, estudios de estructuras tridimensionales del sitio de unión del receptor, y van cambiando grupos químicos de manera que cada vez puedan embonar mejor en el sitio de unión y el fármaco sea más eficiente, se pueda unir más adecuadamente en el sitio de unión del receptor para activarlo mejor. Por eso dice, para que un fármaco pueda unirse a un receptor determinado, tiene que tener una estructura química específica para ese receptor. Es decir, como el ejemplo que les ponía hace un rato, tiene que ser como una relación llave-cerradura. Es decir, para poder activar al receptor, el fármaco tiene que embonar perfectamente. Y si embona perfectamente, quiere decir que se une a ese receptor y no se va a unir a otro. Esa es una condición que tiene que tener un fármaco antes de salir al mercado. La selectividad. Un fármaco tiene que tener una estructura química específica para unirse al receptor beta-1 adrenérgico, pero no para unirse a los receptores H2-distamina en el estómago, ¿verdad? Cada receptor tiene una estructura química distinta en su sitio de unión, por lo tanto, los fármacos, al igual que nuestras sustancias endógenas naturales, están diseñados. En el caso de las sustancias endógenas naturales, evolutivamente la naturaleza los diseñó para unirse exclusivamente a un único tipo de receptor. Si el fármaco diseñado por el ser humano no tiene esa selectividad, entonces no será un buen fármaco, ¿verdad? Porque un fármaco que sirva para unirse al receptor beta-1 adrenérgico del corazón y bloquear la unión de adrenalina, no va a servir para bloquear los receptores intestinales y disminuir la motilidad intestinal. Un fármaco utilizado para disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca no sirve
para detener la diarrea, eso está claro, y eso es porque han sido diseñados con una estructura química casi perfecta para unirse a un receptor y no a otro. Si eso no sucede, si no existe esa selectividad, que el fármaco se une a este receptor, pero se une más a este, pero también se une un poco menos a este y a este, vamos a tener muchos efectos colaterales no deseados. Y es por eso que los farmacólogos trabajan continuamente perfeccionando a los fármacos, y por eso tienen en sus apuntes las modificaciones pequeñas en la estructura de la molécula del medicamento pueden producir grandes cambios de sus propiedades farmacológicas, como por ejemplo pérdida de la actividad, disminución de la actividad o aumento de la actividad. Esto quiere decir que cuando uno empieza a hacer modificaciones en la estructura de la molécula del fármaco, que empieza a hacer sustituciones químicas, tanto en el laboratorio en escala pequeña, como a lo mejor a veces en escalas más grandes, en lotes de medicamentos, pero generalmente se hacen primero pruebas piloto en pequeños, cantidades pequeñas en el laboratorio, uno empieza a hacer sustituciones de grupos funcionales de unos pocos átomos en la estructura de la molécula del medicamento, con la finalidad de que aumente su afinidad por el receptor, con la finalidad que aumente su capacidad para unirse mejor con el receptor, que embone mejor en esa cerradura para poder activar mejor las reacciones bioquímicas intracelulares y tener una mayor actividad intrínseca. Pero muchas veces en esas sustituciones pueden poner un grupo químico que de repente, el fármaco dejó de unirse. Entonces el jefe del laboratorio le dice al químico, oye hermano, te equivocaste, porque ahora el fármaco que antes se unía y producía un cierto efecto, ahora ya no produce nada. ¿Qué le metiste? Y le metí un grupo amino y ahora pues parece que el receptor lo repele porque en el sitio de unión hay otro grupo amino también con carga positiva y carga positiva. Bueno, entonces cambia el grupo amino, cámbialo por otro grupo químico. Bueno, y lo cambia por otro grupo químico y mejora, ya hay actividad, pero aún menor del primer compuesto, el compuesto de primera generación. Y dicen, bueno, cambiaste, tiene actividad, pero menor. Mientras que del compuesto inicial dábamos 50 miligramos para lograr un cierto efecto, con este cambio que le hiciste a la molécula del fármaco, ahora tenemos que dar 100 miligramos, tenemos que dar el doble. Entonces hemos perdido la potencia del fármaco. Y siempre se busca que cada vez dar menos concentraciones del fármaco, porque el fármaco tiene que ser más potente, se tiene que unir mejor, de manera que menos concentraciones logren el máximo efecto posible. La selectividad y la afinidad permiten aumentar la potencia y permiten disminuir la dosis del fármaco. Entonces dice, vas a tener que esmerarte más, le dicen al químico del laboratorio, y en el siguiente sí, le pone un grupo exactamente ad hoc para unirse mejor en el sitio de unión del receptor. Y ahora con 25 miligramos de fármaco logra lo que el fármaco inicial, sobre el cual empezaron a experimentar, a hacer pequeñas modificaciones en la molécula del medicamento, y ahora con 25 miligramos logran el mismo efecto que con el fármaco inicial cuando dábamos 50 miligramos. Entonces hubo un aumento de la actividad. Por eso dice que modificaciones pequeñas en la molécula del medicamento pueden producir grandes cambios de sus propiedades farmacológicas, es decir, que pierda la actividad por completo, que disminuya la actividad, en esos dos casos no es conveniente, y lo que buscan los farmacólogos es que aumente la actividad, siempre que se busque el fármaco que con esas modificaciones químicas que se le hace, se inserten mejor en el sitio de unión, que se unan con mayor fuerza, con mayor afinidad para poder activar mejor al receptor, de manera que con menos dosis logren el máximo efecto posible. Y además, si se une mejor, que sea más selectivo. Mientras más afinidad tenga por un receptor, va a tener mayor selectividad por ese receptor y no por otro, para así evitar los efectos colaterales.
Y finalmente, para terminar de eso, este temita dice que el estudio de la relación estructura-actividad ha permitido sintetizar agentes terapéuticos útiles. Eso en cuanto a la industria farmacéutica. Siempre hay una constante inversión de la industria farmacéutica en investigación y desarrollo. Y se trata de obtener fármacos derivados de plantas, conocer los compuestos activos de plantas y luego tratar de sintetizarlos, que es mucho más fácil que andar separando principios activos de una planta, que en donde hay miles, cientos de miles de compuestos distintos. Una vez que localizan cuál es el principio activo que hay en la planta que produce ese efecto fisiológico deseado, bueno, para no seguir purificándolo a partir de la planta, que es un trabajo titánico, lo que hacen es sintetizarlo químicamente. Primero en experimentos pilotos pequeños en un laboratorio y luego grandes escalas en reactores donde pueden sacar hasta 1 tonelada del fármaco. Bien, entonces el estudio de la relación estructura-actividad ha permitido sintetizar agentes terapéuticos útiles, porque a partir de esos fármacos de primera generación, que muchas veces los derivan de los estudios de fármacos que hay en vegetales, se van mejorando generaciones con generaciones y van logrando fármacos cada vez más selectivos, con mayor afinidad por el receptor y más potentes, es decir, con menos dosis logran el máximo efecto y evitando en lo posible cualquier tipo de efecto colateral. Y por eso dice, mientras más específico y selectivo sea el fármaco para unirse a un receptor, serán más específicos sus efectos y se reducirán al mínimo los efectos colaterales. Vamos a poner un ejemplo de fármacos que han ido mejorando su actividad gracias a la industria farmacéutica. Vamos a poner el más común de todos, el ácido acetil salicílico. Es el principio activo de la aspirina, que creo que se empezó a comercializar por allá antes del siglo pasado, en 1898. La casa Bayer fue la que la sacó al mercado. Y el ácido acetil salicílico lo que hace es inhibir a las ciclooxigenasas, ¿verdad? Se une al sitio, acetila el sitio activo de las ciclooxigenasas e inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante esta acción de inhibición de las ciclooxigenasas. Bueno, la dosis normal de ácido acetil salicílico es de 500 miligramos. Y luego estos fármacos del tipo de la aspirina que inhiben a las ciclooxigenasas se fueron mejorando. Posteriormente, muy posteriormente, el ibuprofeno. El ibuprofeno se da en dosis de 400 miligramos y es muy efectivo, aunque hay veces que los dan en dosis de 200, de 600 o de 800. Pero generalmente si buscamos tener el mismo efecto que conseguimos con la aspirina, con 400 miligramos, es suficiente. Bien, ya bajamos de 500 miligramos de ácido acetil salicílico a 400 miligramos de ibuprofeno para conseguir el mismo efecto. Más posteriormente del ibuprofeno se diseñó el diclofenaco. El diclofenaco, en una dosis bastante común, muy usual, viene en comprimidos de 100 miligramos y consigue el mismo efecto que el ibuprofeno con 400 miligramos o el ácido acetil salicílico de 500 miligramos en cuanto a una acción antiinflamatoria. ¿Ven cómo ha bajado? De 500 miligramos de la aspirina, 400 del ibuprofeno, 100 del diclofenaco. Y vamos a fármacos cada vez más modernos, como por ejemplo el meloxicam. El meloxicam es de hace a lo mucho 20 años o 15 años. Bueno, el meloxicam viene en presentaciones de 7.5 a 15 miligramos y tiene la misma efectividad para inhibir la síntesis de prostaglandinas y hasta mucho mejor que la aspirina o el ibuprofeno. Entonces ahí pueden ver cómo a través de generaciones de fármacos cada vez se utiliza menos dosis
para lograr un mejor efecto y menos efectos colaterales, que por ciento la aspirina los tiene, porque la aspirina, si tomamos mucho, nos va a doler la boca del estómago, pueden haber molestias epigástricas y también hay otras complicaciones derivadas del uso prolongado de la aspirina. Bien, compañeros, vamos a ver este último temita de este video, que son los fármacos estructuralmente inespecíficos. Cuando empezamos a hablar de farmacodinamia, dijimos que casi todos los fármacos interactúan con macromoléculas específicas del organismo, que son los receptores, para producir los cambios bioquímicos y fisiológicos que constituyen la respuesta farmacológica. Dijimos casi todos los fármacos. ¿Qué quiere decir? Que hay un pequeño porcentaje de fármacos, quizás menor que el 2 o quizás el 1% de los fármacos, se les llama, sí, el 1% menos, se les llama fármacos estructuralmente inespecíficos. ¿Y por qué se le llama fármacos estructuralmente inespecíficos? Bueno, cuando hablábamos de relación estructura-actividad, dijimos que los fármacos tienen que tener una estructura química específica para unirse a un receptor determinado y producir un efecto fisiológico determinado. Los fármacos estructuralmente inespecíficos, como su nombre lo indica, no tienen una estructura química específica para unirse a un receptor, porque no se unen a un receptor. Y por eso se les llama fármacos estructuralmente inespecíficos. Y ahí vemos en la definición que dice que hay algunos fármacos que no se unen a los receptores para producir sus efectos. Y se les llama fármacos de acción inespecífica o fármacos estructuralmente inespecíficos, porque producen sus efectos por mecanismos inespecíficos que no van a involucrar la unión y la activación de un receptor. Ejemplos de fármacos que no se unen a receptores para producir sus efectos. Por ejemplo, tenemos los antiácidos que neutralizan el jugo gástrico. Vamos a poner de ejemplo el Melox, que todos ustedes conocen y probablemente ya casi todos ustedes alguna vez hayan tenido acidez y se hayan tomado una pastilla de Melox. O bien la solución líquida de Melox, pastilla o solución. ¿Qué es lo que tiene el Melox? El Melox pues tiene bases para neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Hay un exceso de acidez, un exceso de ácido clorhídrico, y el Melox simplemente tiene hidróxido de aluminio, aluminio OH3, e hidróxido de magnesio, MgOH2. Y lo que hacen estas bases es combinarse con el ácido clorhídrico para dar sales de aluminio y de magnesio. Y cuando se forman estas sales, el hidrógeno del ácido clorhídrico se combinan con los OH de las bases para dar agua. Y esta neutralización que hacen las bases con el ácido para dar sales y agua hace que el pH del estómago y del aparato digestivo se eleve y no haya tanta acidez. Ahí esas bases, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, no interactuaron con ningún receptor. Tenemos que poner como ejemplo que el estómago fuera un vaso de precipitados que está lleno de ácido clorhídrico. Y llegamos al laboratorio y al vaso con ácido clorhídrico le ponemos hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y inmediatamente le subimos el pH. Bueno, el estómago en ese caso funciona como un vaso de precipitado que tiene líquidos que están muy ácidos. Lo único que hacemos es tomar por vía oral bases para neutralizarlas, pero esas bases, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, no interactuaron con ningún receptor, simplemente neutralizaron el contenido del estómago que estaba muy ácido. Ese es un ejemplo de un fármaco estructuralmente inespecífico. Otro ejemplo que tienen ahí son los agentes oxidantes con actividad antiséptica.
Los más típicos, el alcohol etílico y el agua oxigenada, que se usan para desinfectar las heridas. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo funcionan para desinfectar las heridas? Pues son agentes oxidantes. ¿Y qué oxidarán? Pues oxidan las bicapas lipídicas de las membranas de las células bacterianas. También van a oxidar nuestras células de la epidermis y otras células que sean afectadas, pero nosotros tenemos una gran capacidad de regeneración de las células de la dermis, de la epidermis y otras células del organismo. Y lo que se trata es de matar las bacterias. Y a las bacterias, en estos casos, de estos agentes oxidantes, lo que hacen es provocar una disrupción de la bicapa lipídica de la membrana bacteriana. Así funcionan los agentes oxidantes con actividad antiséptica. Sin embargo, para producir el efecto que deseábamos en el paciente, el agua oxigenada y el alcohol etílico no interactuaron con ningún receptor, interactuaron al azar, distorsionando las bicapas lipídicas de las membranas de las células bacterianas y también de nuestras propias células, pero no era el objetivo que interactuaran con un receptor. Ese es otro tipo de fármacos estructuralmente inespecíficos, como el agua oxigenada y el alcohol etílico. Y el último ejemplo que les doy ahí son los diuréticos osmóticos. Cuando más adelante, sobre todo en las clases de medicina, veamos el uso de los diuréticos, veremos que hay diferentes tipos de diuréticos. Y hay diuréticos que inhiben a la anhidrasa carbónica, que es una enzima. Esos diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica sí son estructuralmente específicos. Hay otros diuréticos que inhiben al cotransportador sodio-cloro-potasio, sodio-potasio 2-cloro, como los diuréticos de ASA. Hay otros que son las tiacidas, que también interactúan con macromoléculas en los túbulos distales. Y tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, que actúan con receptores de aldosterona. Entonces todos esos son diuréticos que sí son estructuralmente específicos, interactúan con proteínas, enzimas, receptores. Pero hay unos diuréticos que son los diuréticos osmóticos, como por ejemplo el manitol, la isosorbida, el glicerol o glicerina, que son moléculas que se filtran fácilmente en el glomérulo renal, pasan de la sangre a la orina, y en la primera porción más bien en la última porción del túbulo proximal y en la primera porción de la rama descendente del asa Henle, estas porciones del túbulo renal son muy permeables al agua. Y estas sustancias inertes como el manitol y la isosorbida se filtran fácilmente en el glomérulo, pero no se reabsorben. Y al estar concentrados en estas porciones muy permeables al agua y no poder reabsorberse, lo que hacen es jalar agua de los capilares sanguíneos hacia esta porción de los túbulos renales. Digamos que nada más forman bulto osmótico los diuréticos osmóticos. Se filtran fácilmente, pero casi no se reabsorben. Y su gran concentración en estas porciones permeables al agua, de primera porción del túbulo proximal y primera porción de la rama descendente del asa de Henle, hace que haya un arrastre de líquido, un arrastre de agua de la sangre a la orina. Pero ahí esos sustancias inertes no interactúan con ningún receptor, solamente forman bulto en la orina para jalar el agua de la sangre. Y ese es otro ejemplo de fármaco estructuralmente inespecífico que no actúa sobre ningún receptor, los diuréticos osmóticos. Bien, compañeros, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.